Ahora, debo comentar pues que el aeropuerto alterno, los planteamientos de la solución alterna está estudiada y son gente seria, etcétera, pero yo creo que lo que está aquí en duda, según yo no tengo duda, es que vamos a ir a hacer una gran inversión lejos, porque puede ser más económica, o vamos a hacer una inversión en un lugar que va a ser detonador del desarrollo de la ciudad. Y no es que vaya a atraer a la gente, sino que ahí está ya la gente, sino que va a ser el detonador de una ciudad de 5 millones de habitantes. Yo creo que sería la segunda de la República después de la Ciudad de México. No creo que haya una ciudad tan grande como la que está en este entorno. Pues ¿para qué llevarlo a otro lado, a este lugar? Y después el otro aeropuerto, otro de los perros que le veo es que está como a 40 kilómetros de la ciudad. Entonces todos los que trabajan o se van a vivir ahí o van a perder 2 horas yendo y viniendo y pagando el transporte. Luego vamos a tener a los turistas perdiendo al menos 1 hora o más viniendo del aeropuerto no a la ciudad, sino a llegar a este lugar, o a aproximarse a la ciudad. Yo hace muchos años intenté hacer un negocio que no funcionó, de producción de flores, se llama Flores Nacionales de México, Flornamex, y tengo el terreno, todavía lo tengo, son 65,000 metros para cultivar flores, y con su cuarto frío y todo, colindo con Santa Lucía. Pues sí, llegar allá me tardaba un buen rato. Ahora, hace mucho que no voy, pero le ronca. Y si nos vamos a poner a abrir calles y inversión en infraestructura y todo, pues habrá que entrar a programas de expropiaciones y derechos de vía. Bueno, y los turistas van a perder 2 horas. Hay lugares a los que uno va cuando el aeropuerto es lejano a la ciudad, pues no le da a uno mucho gusto, ¿no? Este que está en el corazón de la ciudad es fantástico. Debo decir que yo no me quería meter a comparaciones entre los dos aeropuertos, o la cosa técnica, pero una gente de gran confianza piensa que el otro aeropuerto probablemente como crece la transportación, y no estoy hablando solamente del turismo, sino de la transportación nacional también, pues que probablemente en 2040 tendría que repensarse alguna cosa así, pero eso no lo tomen en cuenta, pues no es una observación nada más de otra persona. En cambio, se está pensando por el área que tiene, el espacio que tiene, pues hablan de 50 o 100 años, pero pues podría pensarse a lo mejor en hacer otro en otro lado para tener alternativas. Como no lo hemos previsto, yo he pensado que debería haber uno a lo mejor que atendiera a toda la población de Satélite, de Lomas Verdes, de toda la Atizapán, pero pues el aeropuerto que se hizo desgraciadamente es chiquito, no sé si se pueda ampliar, creo que hay una barranca por ahí. Sería ideal que hubiera ese aeropuerto cuando menos como alimentador, ¿no? Aeropuertos alimentadores. El de Cuernavaca también hubiera sido interesante hacerlo en el valle de Cuernavaca, lo más cerca de México, pues se fue un poco lejos, lo cual le quita algo de funcionalidad. Bueno, pues el otro punto es el turismo. Es la tarjeta de presentación, como les decía, es la primera impresión para el viajero de negocios o turista. Bueno, y para el mismo hombre de negocios, al llegar a encontrar un aeropuerto, que es lo que ha hecho China y lo que ha hecho los países de Asia y los países de Medio Oriente, han buscado hacer aeropuertos, pues algunos espectaculares para invitar a la gente a que vaya a visitarla. Entonces creo que para el turismo, los ingresos por el turismo son muy grandes, y yo creo que hay que simplificar también la transportación, no solamente para el turista de un aeropuerto a otro, sino también para los que trabajan ahí y los que van a trabajar ahí. Bueno, por último, una observación que les había comentado, que creía que era importante. Bueno, 2 observaciones. Una primera es de que Inbursa, en esta colocación que se hizo de bonos de la fibra, no son bonos, de la fibra
tomó una gran cantidad de inversión. ¿La tomó para quién? Pues para sus IFORES. Como ustedes saben, hay más de 20 millones de personas que están invertidos su dinero en CIFORES. No sé cuántos serán ahora. Bueno, son, creo, más de 20 millones de personas. No con nosotros, pero con nosotros son más de 1 millón de personas. Luego los seguros de pensiones, los pensionados. Afiliados totales 49 millones. ¿Cómo? Activos 18 millones 400. No lo entendí, pero bueno, va como 20, creo. Bueno, muchos. No lo quiero decir de forma aproximada o grosera. Son muchos. Pero también en las aseguradoras hay personas que tienen su retiro ahí. El Seguro Social, bueno, el Seguro Social no tiene los activos. En las sociedades de inversión de renta fija, nosotros tenemos algunos fondos de pensiones muy importantes en el que tenemos como 130,000 personas. Pues también invertimos ahí. Entonces esa es la razón por la que invertimos en la fibra por el planteamiento que hace. Además, su pago está ligado al TUA. No sé si supieron que así se está financiando buena parte de esto, que con el ingreso del TUA, que no sé cómo compara con los precios del TUA en Estados Unidos y otros lados, del de México, no tenemos los datos. Pues vale la pena checarlo. Me decían que por ahí anda, no sé si alguien sabe. ¿Quién sabe? El TUA a nivel internacional. ¿No hablas fuerte, Luis? El TUA del aeropuerto de la Ciudad de México está en promedio de nivel internacional. Hay aeropuertos que cobran TUA más alto. O sea, está en el promedio internacional. Entonces, bueno, y ese es el flujo con el que se espera se paguen estas fibras. Luego, por otro lado, por último, quiero decir que nosotros entramos a la construcción de este proyecto, y por eso lo quiero remarcar, y por eso había planteado la importancia de no por el interés que tengamos en ese contrato. Es un contrato hecho por un consorcio de 7 empresas, 5 nacionales. Hay varios proyectos, este es uno de los proyectos. Hay 5 nacionales y 2 españolas. Nosotros somos una de las 5 nacionales y una de las 2 españolas por la inversión que tenemos hecha en España en FCC. Se requería experiencia en aeropuertos de cierta magnitud, y estas 2 empresas son las que tenían esa experiencia. Entonces tenemos, en estas 7 tenemos la participación de CICSA y la participación de FCC. Esto es como alrededor, probablemente, lo que tenemos otro contrato. De hecho, el cemento no lo vende la empresa en la que somos socios minoritarios, que es Fortaleza, la vende otro, de alrededor del 8% de la inversión total que se va a hacer. Esa es la participación aproximada que tenemos. Y esto significa, sumados los ingresos de FCC y de CICSA, repartidos en los años, como el 4% de los ingresos. Entonces, nada más quiero marcar. Hace como 20 años, consciente o teniendo muy claro la importancia de algunas actividades económicas en el empleo. Ya sabemos que el comercio da mucho empleo, la educación da mucho empleo, la salud da mucho empleo, son los que más empleo han dado y los que más empleo van a dar en esta nueva civilización tecnológica del conocimiento, que es de servicios. Son esos servicios los que van a dar. Entramos en el grupo que yo asumí desde el inicio, son las empresas que presido nada más del grupo, a desarrollo inmobiliario, construcción y desarrollo de infraestructura. Tenemos 15 o 20 años ahí activos en las 3 actividades, por eso CICSA es una de las constructoras. Y bueno, pues son generadores de empleo, pero me da mucho gusto. Sin duda la infraestructura ha sido muy importante.
Nosotros cuando empezamos éramos de los primeros o los únicos, y de repente ya hay fondos de Canadá y de Australia y de Estados Unidos y de todos lados entrando a invertir en infraestructura para sus fondos de pensiones, lo que yo he estado señalando, los fondos de pensiones. Entonces quiero dejar claro, pero que tenemos unos códigos de ética muy estrictos, tanto en FCC como CICSA, y les puedo asegurar que no hemos nosotros sido partícipes en ningún momento de ninguna clase de corrupción. Y eso en su momento seguramente la Auditoría Superior de la Federación o quien corresponda lo podrá analizar a fondo. Y bueno, pues quiero hacerlo ver que además si hubiera que corregirla, hay que pararla, hay que transparentarla, hay que hacer que las cosas se eviten. Inclusive una de las personas activas en este proyecto, que es Felipe Ochoa, un gran ingeniero, uno de los mejores ingenieros, ha trabajado mucho en códigos de ética y de integridad en el sector de consultores, que es donde está muy activo. Y bueno, para esto es muy importante también que sean concesiones, que sean asociaciones público-privadas, etcétera. Entonces eran dos observaciones que me interesaba hacer. Obviamente también como ingeniero pues me constan los maestros que tuvimos y los grandes constructores que construyeron el México moderno de aquella época, los que cambiaron el país, los que hicieron junto con el gobierno que durante 50 años México creciera al 6.2 al año. ¿Se acuerdan? No, están muy jóvenes, pero a lo mejor oyeron hablar alguna vez del milagro mexicano. No, el milagro mexicano es que crecimos al 6.2 durante 50 años. Desgraciadamente en los últimos 30 años estamos creciendo al 2 y cacho, 1 por cápita más o menos, y que hay que recuperar ese crecimiento, y el crecimiento se recupera y se tiene por inversión. No hay actividad económica ni empleo sin inversión. Ahora hay actividades económicas que con menos inversión dan más empleo, ¿no? Esas son las que se llaman intensivas en capital. Y no, lo que les puedo decir es que los ingenieros que conocí, grandes constructores del México de esa época, presas, carreteras, autopistas, bueno, se hacían pocas en aquella época, edificios, todo tipo de obra. Y que a mí me da gusto que 5 constructoras, hay como ¿cuántas mexicanas grandes hay? Yo creo que hay como 8 o 9 que están entrando, y que podamos decir que puedan ser constructoras mexicanas que estén participando. Yo creo que es muy bueno, pero eso es al margen, no es lo importante. Pero sí es importante que haya actividad económica, que se construya infraestructura, que se financie, que aprovechemos el dinero que hay, las tasas de interés. Los fondos de pensiones no tienen que invertirlo más que en CETES o acciones, pero no es en este tipo de proyectos de manera importante, y que pues aprovechemos las tasas de interés mundiales, la disponibilidad de dinero, de crédito, para que con inversión nacional, extranjera, que puede ser vía crédito, con ahorro extranjero, que puede ser vía crédito, salgamos ya de este estado de estancamiento que tenemos. Aunque hemos ido avanzando, ha sido muy lento, ¿no? Cuando comparamos China, pues, bueno, mejor ni comparo, mejor ya acabo con esto. Bueno, muchas gracias. Entonces, si me quieren hacer cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Por favor. Ingeniero, buenas tardes. Mark Stevenson, de la agencia de noticias AP. Usted y Andrés Manuel no están de acuerdo en esto. ¿Usted cree convencerlo? ¿Prefiere que no sea elegido presidente? ¿Usted todavía lleva una buena relación y tienen esa diferencia de opinión nada más? Gracias. A ver, haz una por una, ¿no? ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Usted espera lograr convencerlo, Andrés Manuel? No, convencerlo ahorita no. No, ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Que hagan sus estudios. Esta es una decisión que se tomó hace 5 años,
o 6, no sé cuánto. Es más, el presidente Fox había decidido, y allá estaba tomada la decisión desde el gobierno del presidente Fox. Había que discutirla cuando estaba en proceso. Y ahorita no veo qué se discute. Y lo único que yo, analizando el proyecto, concluí es de que tienen que analizarla más cuidadosamente, más a fondo, con todas sus consecuencias, sus efectos nacionales en la Ciudad de México. Esto es un paradigma de detonador del desarrollo fantástico. ¿Y usted espera que no sea elegido entonces? Pues no sé eso, no depende de mí. Miriam. Buenas tardes. Ingeniero, ¿a usted le genera en particular incertidumbre todas esas declaraciones y esa discusión de que se va a suspender, y si se lograra suspender el proyecto, se acogerían a la ley de obras que tiene sanciones muy claras? Gracias. Mira, suspender el proyecto yo creo que es suspender el crecimiento del país. Entonces, yo soy optimista. Yo veo tantas cosas buenas, tantas cosas favorables, que no se trata de ver comprar un coche más barato que otro, o comprar algo más barato, o que sea un gasto. Es un proyecto trascendente. Ahora, si hay problemas de honestidad, que se castigue, que se busque, etc. Son dos problemas diferentes. Ahora, que sea aquel más práctico, mejor solución, no creo. Aunque gente conocedora lo plantee. Que se pueda hacer más barato, pues sí, pues un parche al que ya hay. Pero yo creo que México necesita un proyecto de estas características, de esta dimensión, y que pues no solo para los efectos no solo para los efectos directos que va a tener, sino para la trascendencia del proyecto. O sea, todo lo que va a pasar alrededor es hacer una inversión en un lugar, ¿sí? Hacer una inversión en un lugar donde ya viven 5 millones de personas, en un nivel sin empleo cerca en su ciudad, sino que tienen que moverse a otros lados, y en condiciones que no son aceptables para el país. Y el costo, pues, es un poco más que una refinería. Pero la refinería, la que tenían en Tula, creo que hablaban de 10 a 12 mil millones de dólares. Genaro, sí, ¿pueden decir por favor su nombre y el medio? Sí, cómo no. Ingeniero Genaro Villamil, de la revista Proceso. Entendemos que usted reconoce o admite que hay un problema hidrológico, que hay un… En el Valle de México. En el Valle de México. No ahí, en todo el valle, en toda la zona del lago, en todo lo que fue el lago, hay arcillas acumuladas. Sí. Y al extraer el agua del acuífero, es un acuífero, ¿sí? Se fastidia por eso se ha hundido el Zócalo, por eso el canal del desagüe está ahora arriba del nivel de la ciudad, porque se ha hundido la ciudad. El Ángel como se cimentó en la base firme, se subió. El Ángel no tenía escaleras cuando se hizo. Entonces la ciudad toda se hunde, Bellas Artes se ha hundido más también. Toda la ciudad se hunde, toda la ciudad en la parte del lago, aquí en Las Lomas no, en el Pedregal tampoco, toda la zona donde estaba el lago, que era muy grande, toda se está hundiendo porque se está sobreexplotando el acuífero. Entonces, ya tomando conciencia de esos hundimientos como el que estás tomando tú ahorita, que lo estás localizando ahí, es que corrijamos, que ya no sobreexplotemos el acuífero. Eso a cualquier ingeniero tantito informado que tenga que ver con el agua, te va a decir que es una locura. Es una bomba de tiempo que cada vez está más cerca de que te acabes el agua, entonces ya no tienes de dónde sacarla. Que se contamine porque se rompen los drenajes. Entonces lo que hay que hacer, si llueve 4 veces más de lo que consumimos, pues hay que usar que las 4 veces más se metan al tinaco, no las 4, pues sí. Creo que se mete el 12%, pues hay que llevárselo al 15 o al 20%, y luego lo que se pierde en la red es el 40%, pues que se pierde el 25 y con ese 15 ya salieron 10 metros, que llevamos 23 metros cúbicos a tratar y a regar allá, pues hay que traer 10.
Entonces es una solución muy clara que se está. Ahora, lo que se está buscando es la infiltración a través de inyección, que es otra cosa En el adicional. caso del nuevo aeropuerto. ¿Perdón? En el caso del nuevo aeropuerto. Sí. Ya en cualquier edificio que hacemos, este edificio que está aquí enfrente, hicimos un pozo de absorción por regulación. Ya si tú haces un edificio aquí en no sé de qué dimensión, tienes que hacer pozo de absorción, recoger el agua de lluvia y meterlo al acuífero. Entonces, no va a haber problema desde la perspectiva de usted en el caso del nuevo aeropuerto por la situación del lago de Texcoco, ni por la presa Nabor Carrillo, que es uno de los elementos de los argumentos. No es presa, es lago. El lago, perdón. Sí, las presas tienen su cortina y no sé. Sí. Bueno, no, este al revés, ya hablé yo que son 3,000 hectáreas. La presa Nabor Carrillo es chiquita, no me acuerdo. El lago, ya ves, ya me dijiste, pero el lago Nabor Carrillo es chiquito. La idea es 3,000 hectáreas, es un montón para regular el agua de la zona. Entonces no va a haber problema cuando se deje de sobreexplotar el acuífero. En tanto se sobreexplota el acuífero hay problema. Sí sabes que se ha hundido el aeropuerto actual también y que la nueva terminal surge porque está metida en suelo firme. Así es. Bueno, entonces lo que hay que hacer es acabar con la sobreexplotación. En tanto no se acabe la sobreexplotación, va a ser un problema no solamente de que se hunda el aeropuerto, pueden hundir a la ciudad. Entonces, hundirla en el sentido de que no va a haber agua. La bomba de tiempo no es el nuevo aeropuerto, sino el hundimiento general del Valle de México. Es la sobreexplotación del acuífero. Es la sobreexplotación de alrededor de 20 metros, probablemente creciente, del acuífero, que lleva muchos años sobreexplotándose. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Arteaga, de la revista Alto Nivel. Me gustaría preguntarle sobre este proyecto que está planteando en la actual terminal del aeropuerto. ¿Cuántas inversión detonaría este proyecto, de acuerdo con los cálculos que podrían realizar? Pues, aproximadamente. No tengo la cifra, iba a decir alguna cosa. Es que usted mencionaba mucho precisamente el factor detonador. Mucho, mira. Primero hay que limpiar el viejo aeropuerto. Luego hay que adaptar muchos edificios. Hay que hacer un proyecto maestro, ¿sí? Hay que, obviamente, la urbanización y esa pues es una inversión. En las dos francas amarillitas, creo que son amarillas, yo aquí las tengo cafecitas, ¿sí? ¿Las ves? Sí. Esas son, todo eso es desarrollo inmobiliario de alto nivel. Son hoteles de 5 estrellas o lo que sea, oficinas, departamentos, es el Paseo de la Reforma, digamos. El Paseo de la Reforma B no va a ser igual de costoso y de valioso que pero va a ser un Paseo de la Reforma muy importante. Échale ahí, ¿cuánto tiene de largo? 5 kilómetros, 5 por 120, 5,000, son 500,000 metros y échale para arriba. Son 5 millones, entre los dos han de ser como 20 millones de metros. Muchísimo, muchísimo. No es un proyecto para que se haga de la noche a la mañana, pero el gobierno federal propietario de tendrá que hacer, tipo hace Fonatur, si en este terreno, esta zona es de hoteles, esta zona es de acá, esto es acá, etcétera, etcétera. Luego hacer un centro comercial es adaptar la terminal. Hacer universidades, bueno, pues ¿cuál universidad va a ser? ¿Cuántas vas a hacer? Yo creo que hay que hacer públicas y privadas y politécnicos, etcétera. Toda la zona de educación y cultura, lo que va a hacer. No tengo las hospitales allá en la zona de salud. Entonces, yo diría que son mucho más que el aeropuerto. O sea, a ver, pues por decir una cifra, ¿alguien tendrá una cifra por ahí? Como mucho. Como 3 veces el aeropuerto, 4 veces el aeropuerto. Y tardará mucho tiempo en que se vaya invirtiendo. Superaría la inversión que se ha realizado en otros complejos comerciales, tal vez. Y por último, solamente. Sí. Bueno, invertir acá, pues yo creo que habría muchos que invertirían. Ir a invertir a Santa Lucía es más difícil. Sí, claro. Y solamente por último, ¿ustedes estarían interesados en participar? La conferencia pasada se lo preguntaba y usted decía que sí participarían, pero que hay muchos participantes. ¿Usted participaría con algunos otros empresarios en este desarrollo? ¿En desarrollar este proyecto como lo han visualizado? Pues mira, sí, pero no es mi intención. La intención es que se haga. ¿Sí? La intención es que se haga y que este aeropuerto, había unas ideas de hacer lagunas. Mide 780.
Entonces, hacer lagunas acá es una barbaridad. Para eso tienes 3,000 hectáreas, que es 4 veces más grande que este aeropuerto, para hacer lagunas ahí, que te diviertas haciendo lagunas ahí. Pero aquí, en el corazón de la ciudad, tienes que hacer un lugar de convivencia, de encuentros, de educación, de cultura, de entretenimiento, de actividades de todo tipo. No, esta es una maravilla de... Imagínate que de repente caen 2 Chapultepecs ahí por donde vives, pero que no va a ser bosque, sino que el bosque es el bosque lo hace en el otro lugar, y aquí vas a tener lugares de entretenimiento, sobre todo fuentes de trabajo. Cristi. Esto va a generar muchas fuentes de trabajo, no solo en la construcción de hablar, en los servicios que dará el hotel, los departamentos, los restaurantes, los centros, etcétera. Buenas tardes, Christine Murray de Reuters. Tengo 3 preguntas. Primero, ¿podría especificar del dinero que metió Grupo Financiero Inbursa, cuánto fue el dinero de la familia o dinero personal y cuánto fue dinero de inversionistas? 0. Bueno, Okay. no 0, creo que le exageré porque creo que directamente 0, ¿sí? Okay. Pero metió dinero la CIFORE, metió dinero el Fondo de Pensiones de las empresas, de Telmex, de otras, metió dinero las sociedades de inversión, metió dinero las de inversión de acciones y de las de renta fija, y seguros metió para cubrir a sus Okay. ¿cómo se dice? A sus pensionados, a sus aseguros. Entonces, indirectamente, sí, directamente de que las personas, yo creo que nadie metió, ¿verdad? Ninguno de nosotros, personalmente. Okay. ¿Y van a especificar cuánto fue de cada fuente? O sea, ¿cuánto fue de la Afore, cuánto fue de...? Pues yo creo, no sé si es obligación, a lo mejor a la bancaria se le dice. No es obligación. ¿Al público dices tú? Sí. ¿Por qué? Pues, para que los que tienen su dinero en el Afore en Bursa saben cuánto. No lo invirtieron. saben, tienen su cartera. Pero van a saber cuánto metieron directamente en el aeropuerto. Claro, bueno, pues conocen sus carteras. Según yo no es público. ¿No es pública la cartera? No, no es público. Por no hay mucho sectores. detalle. Entonces no le van a hacer público. Pues si alguien habla y pregunta, a lo mejor, pero como vas a ser tú la que pregunte. Okay. Y llaman A ver, pero digamos que a nivel de valor total es poco. Okay. O sea, no es que metas el 15%, o el 30%, o el 10%, ¿no? Okay. Y llama la atención que no había más interés de los otros Afores, o sea, como puedes ver, o sea, en otras FIBRAES ha habido más interés de parte de otros Afores privados de México. O sea, ¿por qué los otros Afores no invirtieron? O sea, ¿hay algo que usted sabe que ellos no saben? Pues yo sé que da 10%. Bueno, la decisión no la tomé yo, la tomó aquí en Bursa. Primero da 10%, de tasa real, no de tasa nominal, es tasa real. Y segundo, está garantizada con los TUAS. Entonces, la única forma de que no se pague, no es porque si se suspende este aeropuerto, pues de todas maneras siguen pagando, tienen que pagarlo. Es más, creo que hay una condición, ¿no? Del actual. De la TUA. Entonces, la única forma de que se deje de pagar es que deje de haber gente que use el avión. Okay. Que de repente se mueva así electrónicamente o algo digitalmente. Okay. Y última pregunta. Perdón, Luis, ¿tú podrías platicar cuáles son en qué está sustentada las garantías o los pagos de la fibra? ¿No le prestas un micrófono? Gracias. La fuente de pago que recibe la FIBRAE son los remanentes de los TUAS, que están en garantía también para la deuda que ya tiene contratada el proyecto del aeropuerto. Adicionalmente tiene los ingresos comerciales que se generen, pero esto, como señalaba el ingeniero, no es específicamente del nuevo aeropuerto que se construye, sino es del aeropuerto que le dé servicio a la Ciudad de México. Actualmente, con el aeropuerto que está operando, esos TUAS son los que se utilizan para servir la deuda que ya se tiene contratada. Si por alguna razón no se construyera este aeropuerto o no operara, los TUAS que se generan en el aeropuerto que esté operando, que sería el aeropuerto actual de la Ciudad de México, son los que servirían para pagar
este instrumento, la fibra ahí. ¿Te pagarían más rápido? ¿Qué? No, No, si dejaran de invertir en el nuevo, te pagarían más rápido. ¿Qué? Sí, como están las proyecciones, el 2021 pago actual sería en el 2021. Si operara nada más el aeropuerto actual, sería en el 2026. Okay. Y última pregunta. Los candidatos han estado muy callados en cuanto al sector más importante para la familia Slim, telecomunicaciones, que ha tenido una de las reformas más importantes de este gobierno. ¿Qué ha sido una de las que? Una de las reformas más importantes. No todo ha sido regulación, reformas no. ¿Y qué esperan del próximo presidente en cuanto a ese sector y qué están diciendo a los candidatos al respecto? Nosotros no le estamos diciendo nada a nadie y lo que esperamos es de que se impulse el desarrollo de México, el crecimiento a través de promover la inversión. Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás Sarmiento de Beneméricas. Para seguir con el ángulo financiero, como banquero y como inversionista, ¿qué tipo de impacto puede tener suspender esta obra que ya lleva un cierto nivel de avance, un montón de compromisos, ¿no? Suspender esta obra para ponerse a una etapa de planificación de otra? Acabamos de ver que Moody's le acaba de poner estable las calificaciones a México. ¿Qué tipo de impacto positivo o negativo cree usted que pueda tener esto en la perspectiva de la visión financiera de México? Si se cambiara el proyecto. Si se cambia el proyecto No, pues ¿qué tipo de efecto? Sí. No, sería negativo porque encarecería todo. Sería negativo, primero porque es la mejor alternativa. Y segundo porque se interrumpiría la solución. Yo recuerdo que desde los principios de los 90s el aeropuerto era insuficiente ya. O sea, este aeropuerto lleva como 25 años, no cuántos, 20 y tantos años estirándolo y estirándolo. Primero quitaron la aviación general, la llevaron a Toluca, después hubo muchos vuelos que se iban a Toluca, estaba saturado completamente el aeropuerto, no encontraban, no había slot, ¿te acuerdas? Yo creo que lo que le dio más tiempo al aeropuerto fue, desgraciadamente, lo de Mexicana de Aviación, que siendo una suspensión de pagos, no sé por qué decidieron hacerlo suspensión de vuelos también. Y eso abrió algunos espacios que le han alargado esto. Pero yo definitivamente pienso y creo que los que proponen la solución alterna también están convencidos que urge ya tener capacidad para evitar riesgos. Mira, por ejemplo, lo que hablan de que trabajar los dos aeropuertos tiene problemas técnicos en la seguridad de los vuelos, entonces que o lo que harían sería alargar los minutos entre un avión y otro al doble, es que son como 3 minutos y pico, a llevarlo a 7 minutos o algo así, o ponerle horarios alternos a uno y el otro, o sea que es una solución un poco parchada. Adelante. Por acá. Carlos Cordero, de Agencia Cuadratín. Don Carlos, si salirme un poco para tocar otros temas de agenda que también interesan, yo creo, a la prensa nacional, conocer su opinión, si nos puede dar un balance actual del actual gobierno, las promesas incumplidas, las tareas pendientes, cómo prevé el cierre… ¿Qué tesis de doctorado eso o qué? ¿Cómo prevé el cierre del sexenio y si considera que podría costar la salida del PRI en Los Pinos? No, pues son preguntas que no vienen al tema, ¿no? Bueno, mejor pregunta del tema algo. Pero solo, gracias. Dentro de todas las preguntas, ninguna viene con este problema, con el aeropuerto. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. De acá, Pablo Chávez, de 24 horas. Si me permite, son 2 preguntas, una del tema y una fuera del tema. Sobre el tema, mi pregunta es, ¿por qué en el caso de la inversión que hace Inbursa a través de su Afore, ¿por qué nada más se limitan con el 0.9%? El presidente de la CONSAR nos había dicho que las 4 Afores nada más invirtieron el 0.9% cuando por ley tienen como tope invertir hasta el 2%. Eso me llama la atención, me gustaría que me explicara eso y sobre todo qué mensaje le da a las personas, porque se maneja de que la mayoría de las inversiones, que la mayoría de la gente cree que su Afore, todo su dinero está invertido ahí y que van a perder dinero y todo eso. Eso por un lado. Y mi segunda pregunta, que es un poco fuera del tema, y sí me gustaría que me la pudiera responder, es ¿qué opinión le merece esta
polarización que se está dando en la sociedad mexicana ahorita con las agresiones a candidatos en campaña, específicamente a Mid, que lo increpan la CENTE en Oaxaca, y lo que le pasa, bueno, este no es candidato, pero fue al expresidente Fox, esta agresión que recibe en un vuelo comercial. Gracias. No, yo creo que esto que está pasando es una realidad de una democracia ya muy madura, diría. Hay varios candidatos, hay incertidumbre todavía a pesar de las encuestas, cómo va a acabar. Yo creo que lo que está claro es que está abierta la competencia, como pocas veces. Eso, en relación a eso, lo del punto 9 no le entendí qué es. Luis, ¿hay algo del punto 9? Acá, micrófono. El límite que tienen las CIEFORES para invertir en determinados papeles, pero en ninguna inversión nos vamos al tope de lo que pueda invertir un determinado fondo. Entonces se hizo la inversión que se consideraba adecuada, que pues sí es una inversión importante, pero no está al límite de lo que se puede invertir. Pues yo creo que yo no estoy viendo las inversiones de la CIFORE, pero lo que sí es claro es que es una administración muy conservadora, siempre ha sido muy conservadora, cuidadosa con los papeles de plazo por la exageración de la política de Estados Unidos de mantener y de Europa de mantener tasas de interés negativas, que lleva ya un rato, pero no vemos claro el largo plazo cuál pueden ser las tasas de interés, ¿no? Entonces se mantiene una posición conservadora y, como dice Luis, esta es una inversión abajo de los límites que se establecen, pero que tiene el atractivo de la garantía ligada con una tasa real de 10%, cuando pues es una tasa muy atractiva para una persona o para un fondo de pensiones. Yo solamente quiero preguntar. Un segundo, por favor, para ir en orden. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Robbie Whelan del Wall Street Journal. Una pregunta. Como contamos en este momento con el apoyo del gobierno para este nuevo proyecto del aeropuerto nuevo, pero el futuro está un poco más incierto, merece discutir un poco el calendario. Por ejemplo, mi pregunta sería: ¿hasta qué punto de desarrollo, de realización se puede llegar antes de que cambie el gobierno al final del año? Y en este momento, cuando llegamos al final del año, va a ser una cosa un poco más concreta, un poco más difícil a reversar. O sea, que ¿hasta dónde iría de aquí a que acabe el año el proyecto actual? Mira, no sé, pero lo que ya está contratado debe ser muy alto. Mejor pregúntale allá al director del grupo aeroportuario. Es muy alto porque tienes que, por ejemplo, una de las grandes son los techos, que sobre todo donde hay proveedores extranjeros, los techos, todo el manejo del equipaje, todos los aparatos pues no de señalización y de instalaciones sofisticadas, avanzadas, de la mayor modernidad para la operación eficiente, pues todo eso se hace con anticipación. Yo supongo que ya lo tienen pedido y contratado el grupo aeroportuario. Y vuelvo a insistir, yo creo que esto, y no entiendo, debió de haber sido una concesión. Debió haber sido una concesión en que, como en los otros casos, el gobierno es socio, y que hubiera, por ejemplo, el gobierno socio con no sé qué porcentaje, las CIFORES socias con otro porcentaje, y colocar la diferencia en el mercado de accionario para que cualquier inversionista pudiera tener acciones del aeropuerto. Yo creo que ese hubiera sido un modelo como están los otros aeropuertos, en grupos de 3 o 4 aeropuertos, o 5. Y han sido inversiones muy atractivas, han tenido buenos valores, los inversionistas los aprecian, porque entre otras cosas
pues tienen rendimientos que pueden crecer en términos reales. Entonces, para inversiones de largo plazo es importante el rendimiento real siempre, que es lo que le preocupa. Buenas tardes.